Mi historia comienza en Luisiana, donde me encontré en medio de un plan que nunca habría imaginado. Descubrí que habían comprado en secreto una póliza de seguro de vida de $5 millones a mi nombre, con la esperanza de que muriera sin que nadie se enterara. Creyeron que desaparecería en silencio, pero no fue así. Yo sobreviví y lo hice de manera legal y consciente. El SUV que ellos habían comprado parecía perfecto por fuera, brillante y reluciente, pero para mí olía a decadencia, a vacío. Solo era una carcasa, algo repugnante que no podía soportar compartir la misma habitación con ellos. Mientras respiraban, yo tenía que fingir preocupación. Estaba agotada de esa obligación. Sus planes no me intimidaban, aunque deseaban que yo desapareciera para poder cobrar el seguro. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de la gravedad de la situación. Estaba detrás de la puerta del dormitorio, sosteniendo la taza de té que me habían pedido traer. Mis manos temblaban, pero no por el peso de la porcelana, sino por las palabras que escuché, tan cortantes y deliberadas, que atravesaron mi piel mejor que cualquier cuchillo. El té se movió en la taza, y por un instante pensé que se derramaría, pero me quedé congelada, escuchando. Esa casa, esa habitación, alguna vez fue mía. Elegí el papel tapiz, las cortinas con encaje, compré la mesa del comedor que aún estaba allí. Mi difunto esposo y yo construimos nuestra vida desde cero en esa casa, y cada rincón tenía nuestras huellas, amor, esfuerzo y paciencia. Pero ahora, después de su muerte, me había convertido en un fantasma tolerado en mi propio hogar. Ellos no sabían que estaba allí. Nunca miraron atrás para asegurarse de que la mujer de la que hablaban estuviera cerca. Para ellos, yo era un objeto más, como un sofá viejo que aún no podían tirar. Apreté la taza con más fuerza y me aparté, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta por primera vez en años. Tras la muerte de mi esposo, pasé 4 meses sola. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pensé que la calma sería reconfortante, pero era opresiva. Cada habitación me recordaba a él, a nosotros, a nuestras risas mientras doblábamos la ropa o bailábamos lentamente en la cocina, incluso en nuestros años 60. Mi hijo Robert me ofreció mudarme con él y su esposa Alicia. «Será más fácil para ti, mamá», dijo. «No más conducir, no más cocinar, no más cuentas». Parecía razonable, incluso amable. Me pidió transferir la escritura de la casa para evitar complicaciones futuras. Yo confiaba en él, mi único hijo, y firmé. Una semana después, se mudaron. Al principio todo fue cortés, distante, no cálido, pero educado. Alicia me llamaba mamá como si le supiera amargo, y Robert siempre estaba demasiado ocupado para mirarme a los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar las grietas en su comportamiento. Comenzaron reorganizando la casa, poniendo todas mis pertenencias en cajas y etiquetándolas como almacenamiento. El sillón reclinable de mi difunto esposo desapareció sin una palabra. El piano que tocaba cada domingo terminó en el garaje, demasiado voluminoso, dijo Alicia. Me trasladaron al cuarto de huéspedes en la parte trasera de la casa, sin ventana y con una corriente que subía por mis piernas por las noches. Yo no decía nada, trataba de mantenerme al margen, de ser útil, de no molestar, pero entonces vinieron los aislamientos sutiles. Alicia cocinaba las comidas, pero siempre encontraba mi plato cubierto con plástico sobre la mesa, separado del de ellos. Ellos comían en el comedor, yo en la cocina. Un día desapareció mi taza de café. Cuando pregunté, Alicia dijo que estaba vieja y astillada. «Usa las desechables», me sugirió. Incluso el baño compartido del pasillo fue marcado con letras rojas. Solo Robert y Alicia.
Yo debía usar el medio baño en la lavandería, con la puerta chirriante y el tapón roto. Mis toallas y artículos de higiene desaparecieron de allí. Hasta Benny, el Golden Retriever que solía dormir a mis pies, empezó a evitarme. Alicia no toleraba el pelo de perro, y no se permitía que Benny entrara en mi habitación. Aún así, compraba los víveres, planchaba las camisas de Robert, regaba las plantas. Cuando Alicia estaba resfriada, le llevaba té, pero no lo bebía. Y luego escuché lo que jamás debería haber oído. No era un simple desahogo de frustración, eran planes. No era impaciencia o cansancio, sino ansia. Deseaban que yo muriera para cobrar el seguro. Me senté al borde de mi cama, con la taza de té todavía tibia en la mano, y miré la pared. Había perdido algo del color por los años de sol. La había pintado con mi esposo, riéndonos cuando accidentalmente elegimos la tonalidad equivocada. Esa pared era lo único familiar que quedaba en la casa. Todo lo demás había cambiado. No estaba segura, no me querían, no me amaban, pero estaba despierta y no estaba lista para morir. 2 días después de escuchar sus planes, Robert regresó a casa con una sorpresa. «¿Te traje algo, mamá?», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Vienes afuera?». Alicia estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa forzada. Salí al camino de entrada y allí estaba, un SUV gris oscuro, brillante y grande. Robert me entregó la llave, «para que te muevas más fácilmente. Supermercado, iglesia, lo que quieras. Ya no dependerás de nosotros». Parpadeé. La semana pasada, Alicia había dicho que yo era demasiado mayor para conducir. Ahora me entregaban las llaves de un auto nuevo. Alcé la mano con cautela y Robert las puso en mi palma con un pequeño asentimiento triunfante. «Es tuyo, mamá. Incluso te añadimos a la póliza de seguro oficial». Esa palabra resonó como una piedra cayendo en un pozo. Alicia abrió la puerta del lado del conductor como si yo fuera una invitada en un concesionario. «Huele a nuevo, ¿verdad?», dijo. Y sí, el cuero olía intacto, el tablero aún tenía la película protectora, y en el asiento trasero había una manta nueva cuidadosamente doblada. Debería haberme hecho preguntarme por qué, después de meses de frialdad y comentarios crueles, actuaban como los hijos que recordaba. Pero no lo hice. Sonreí, convencida de que tal vez sentían culpa, que quizás Robert había reflexionado sobre lo que dijo, que Alicia había cambiado de opinión, o quizás solo el miedo a perderme los había movido. Pronto comenzaron a ayudarme más. Robert ofreció llevarme a mis citas médicas. Alicia trajo nuevos medicamentos, asegurando que eran prescritos para mejorar mi sueño. Nunca vi la receta, ni conocí al doctor, pero me decían que todo estaba resuelto. Me invitaban a paseos al parque. Alicia llevaba mantas, bocadillos, y Robert me ayudaba a entrar en el SUV como un chofer. Me senté junto al agua y comencé a contarles historias de mi pasado. Hablé del aula en la escuela parroquial, de la Navidad en la que cosí parches en los guantes que les dimos a los niños, de la primera cinta que Robert ganó en el concurso estatal de ortografía. Noté que el marco con la foto de Robert ya no estaba en la pared. Alicia asentía educadamente, mordisqueando su snack. Robert no decía nada, parecía esperar a que dejara de hablar. Esa noche abrí un frasco de pastillas para dormir nuevas. La etiqueta tenía mi nombre, pero la farmacia parecía extraña, de un lugar que jamás había visitado. Las pastillas eran azul claro, desconocidas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era amabilidad, era un escenario cuidadosamente planeado. Inducirme a la pasividad. El SUV no era un regalo, era un escenario, una historia que habían escrito sin mi consentimiento, la de una anciana confundida
cansada, muriendo en un accidente. Pero yo no estaba confundida ni cansada. La casa estaba oscura y el aire húmedo típico de Luisiana. Me levanté con cuidado, deslicé mis pantuflas y caminé hacia la cocina. Fue entonces cuando escuché voces. Robert y Alicia. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta, dejando escapar un fino rayo de luz. «Eres estúpida», susurró Robert. «Si el auto explota, tiene que parecer un accidente. Nada de evidencias, nada de preguntas. ¿Quieres ir a la cárcel por esto?», replicó Alicia, irritada. «Verifica el dispositivo otra vez. Debe activarse justo cuando esté en el puente, sin retrasos, sin falla». Mi corazón se detuvo. La mano se me fue al pecho, presionando el temblor que me dominaba. Alicia continuó. «Apenas funciona de todos modos. Ese SUV es como ella, pulido por fuera pero podrido por dentro. Solo una carcasa, repugnante. Ni siquiera puedo sentarme en la misma habitación con ella». Me quedé paralizada, con la taza que iba a llenar aún en la mano. Mis piernas parecían de cera. Retrocedí lentamente, rezando para que los tablones del suelo no crujieran. Cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta y me desplomé contra ella. Estaban planeando matarme, no metafóricamente, no pasivamente, no por negligencia. Habían planeado todo con precisión. Pasaron horas mientras me sentaba en silencio, tratando de recomponerme. Cada pieza del rompecabezas encajaba. El SUV, la repentina amabilidad, las pastillas para dormir, los paseos al borde de la ciudad. Alicia observaba cada detalle, cómo me abrochaba el cinturón, como si estuviera memorizando todo para algún informe. Toda la ayuda era una actuación. Yo era la protagonista involuntaria de un plan cuidadosamente diseñado, pero ahora lo sabía. Y eso rompió algo dentro de mí. No sentí tristeza ni ira. Sentí una distancia gélida, como si mi alma se hubiera movido apenas fuera de mi cuerpo para ver con claridad. Lo que vi no fue un hijo, ni una familia. Vi máscaras, criaturas huecas envueltas en afecto prestado, sonriendo mientras calculaban hasta el borde del abismo. Me llamaron carcasa, repugnante, algo para desechar, pero eran ellos los vacíos. Decidí actuar. Recordé el viejo directorio de direcciones que había guardado por años. Entre páginas amarillentas estaba el número de Evelyn Thomas, mi mejor amiga de la secundaria, abogada retirada pero aguda. La llamé. Respondió al segundo timbre. «Evelyn, soy Geneva», dije con voz temblorosa pero firme. 3 días después, Evelyn llegó. Condujo un sedán azul polvoriento, gafas enormes, y su cabello gris recogido en un moño. Entró como si caminara hacia una sala de juicio. Nos abrazamos. Olía a menta y a libros viejos. Sin tiempo para té o galletas, abrió su bolso y sacó una carpeta negra delgada, una grabadora digital y un bloc de notas. «Bien», dijo, «cuéntame todo despacio. Ningún detalle es pequeño. No te guardes nada, Ginny. Necesito la verdad completa». Le conté cada momento. La mudanza, los gestos sutiles de crueldad, el SUV, la conversación sobre el temporizador, la firma falsificada, la póliza de seguro de $5 millones, los correos electrónicos de Alicia sobre el fallo del vehículo y la carta de intención que nunca escribí. Evelyn escuchó sin interrumpir, solo asintiendo o tomando notas frenéticamente. «Estos dos idiotas creen que son más listos que la ley», dijo finalmente. «Ese es su primer error. Vamos a hacerlo bien, Geneva, sin confrontaciones ni acusaciones. Todavía construimos evidencia, recopilamos pruebas, planificamos el momento». Me entregó una pequeña grabadora. Debía llevarla siempre en la casa. Ellos volverían a equivocarse, siempre lo hacen.
Grabaría palabras claras y sin ambigüedad. Ella se encargaría del resto. Pasamos la tarde revisando documentos, fotografiando cada página de la carpeta del seguro, comparando mi firma real con la falsificada. No coincidían. Su arrogancia sería nuestra evidencia. Esa noche Evelyn inspeccionó el SUV con cuidado, bajo el capó, debajo del tablero, en el maletero. Señaló un dispositivo conectado a los cables de encendido. No es estándar, dijo, probablemente controlado remotamente, barato pero letal. Yo sentí un nudo en el estómago. Ella lo notó y me aseguró, no dejaremos que se salgan con la suya, Jenny. No mientras yo esté vigilando. Dentro de mí algo cambió. Ya no era víctima. Tenía pruebas y un plan. Esa misma tarde, Evelyn y yo preparamos una lista de pruebas necesarias. Grabaciones de audio, rastros digitales, correos electrónicos, mensajes de texto, compras por aplicaciones, cualquier cosa que demostrara la intención de Robert y Alicia. Además, necesitábamos un testigo controlado, alguien que no tuviera relación con ellos, pero que pudiera dar fe de cómo me habían tratado. Un vecino, un cartero, un cuidador, cualquiera que hubiera visto o escuchado algo. Asentí lentamente, mi mente repasando rostros y nombres. Cuando el sol se escondió tras los cipreses de Luisiana, Evelyn empaquetó todo y me recordó: no estás sola en esto, Jenny, y no estás loca. Lo que están haciendo es intento de asesinato premeditado. Vamos a enterrarlos con sus propios papeles. 2 días antes de mi partida del hogar, empecé a fingir. Caminaba más despacio de lo habitual, dejaba que las conversaciones se cortaran a la mitad, actuaba distraída. Dejé la tetera hirviendo hasta que chillaba, como si no entendiera qué era. Alicia entraba y yo la miraba confundida, ignorando su furia silenciosa. Solté un tenedor en la cena y lo observé como si no fuera mío. Repetí la misma historia sobre mi aula de la escuela varias veces al día. Me reía en momentos incorrectos. Susurraban entre ellos, pero esta vez no había enojo, sino confianza. Creían que el final estaba cerca, que me estaba debilitando semana tras semana hasta convertirme en la anciana inofensiva que necesitaban que fuera. Ese fue mi regalo final, mi última actuación. A las 4:07 am, un martes, salí por la puerta principal. Llevaba los mismos zapatos del funeral de mi esposo. No empaqué nada, ningún recuerdo, solo mi identificación, un sobre manila con documentos y la pequeña grabadora que me había dado Evelyn. Dejé una cosa atrás, un sobre en la cocina, escrito con mi letra. Dentro, una nota: tu madre no murió en un accidente, ella se fue. Caminé 3 cuadras antes de llamar al servicio de transporte que Evelyn había organizado. El conductor fue amable y silencioso. No preguntó por qué una mujer mayor subía al asiento trasero con ojos que parecían invierno. Me dejó en una casa segura cerca de Baton Rouge, discreta, con un dormitorio, cortinas gruesas y despensa llena de conservas. Evelyn ya estaba allí, recorriendo la sala, pero con la mirada aún afilada y vigilante. ¿Llegaste?, dijo. Siempre lo hago, respondí. En menos de una hora, Evelyn presentó la queja formal a la TF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. No solo a la policía local, sino a la autoridad con jurisdicción sobre explosivos y dispositivos de manipulación vehicular. Entregó fotos, análisis de la firma falsificada, documentos del seguro, correos electrónicos y, lo más importante, las grabaciones de audio. Las grabaciones eran claras. La voz de Alicia riendo, describiendo el SUV como pulido por fuera, podrido por dentro, y Robert susurrando sobre el temporizador y la ubicación exacta.
El caso fue marcado como prioritario. En 48 horas, una unidad federal investigativa fue enviada a la casa bajo la fachada de una revisión por recal del vehículo. Alicia los dejó entrar con su sonrisa de siempre, mientras Robert la seguía, medio interesado, medio distraído. No tenían idea de que estaban siendo vigilados y grabados. Los agentes examinaron el SUV minuciosamente. Uno tomó fotografías, mientras el otro abrió el panel del tablero y retiró un dispositivo extraño conectado a los cables de encendido. Dijeron que era parte de un diagnóstico de rutina y se marcharon en menos de una hora. Esa noche, el laboratorio confirmó lo peor. Se trataba de un relé de combustión, activado por una aplicación personalizada, disponible solo en dispositivos Android con acceso externo. El activador coincidía con el día planeado de nuestro viaje familiar, programado para detonar exactamente 9 minutos después de encender el vehículo, justo al llegar al puente de acero sobre el Bayou. Si hubiera conducido esa mañana como ellos esperaban, habría muerto envuelta en llamas sobre un cuerpo de agua demasiado remoto para testigos y demasiado profundo para preguntas. Todo estaba calculado con precisión quirúrgica, pero no habían previsto que yo despertara. No habían previsto a Evelyn. Cuando los agentes regresaron a su casa con una orden judicial, Alicia rompió a llorar, no de culpa, sino de incredulidad. Robert intentó justificarse, decía que era un proyecto, una broma que se había salido de control, un malentendido entre esposos estresados cuidando a una anciana difícil. Pero los correos electrónicos, los documentos falsificados, la póliza de seguro y las grabaciones demostraban lo contrario. Ambos fueron arrestados al amanecer, a la misma hora en que yo los había dejado. Poético, de algún modo. Los vecinos observaron desde sus porches. Nadie intervino, nadie habló. Para cuando la historia llegó a los medios, los titulares estaban listos. Anciana escapa de un plan incendiario de su hijo y nuera. Póliza de 50 millones, en el centro del intento de asesinato. No hablé con periodistas ni respondí llamadas. Me quedé en la casa segura, viendo cómo cambiaba la luz a través de las cortinas. Evelyn me traía té cada mañana y leía en voz alta los artículos. Intentan pintarlo como un malentendido, decía su voz seca por la satisfacción, pero las pruebas son irrefutables. 2 meses después, fueron formalmente acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, manipulación de un vehículo con intención de daño y posesión ilegal de un dispositivo destructivo. La noticia se difundió rápidamente. Pareja de Luisiana acusada de planear asesinato de madre anciana. Póliza de seguro de 50 millones descubierta. Había fotos del SUV, con cables chamuscados colgando del volante como nervios, y una imagen borrosa de mi rostro en un antiguo directorio de la iglesia. Robert, en su foto policial, parecía entre furioso y asustado. Alicia apareció con el rímel corrido y ojos que ya no brillaban de victoria. La fiscalía avanzó rápidamente. La evidencia que Evelyn había reunido era irrefutable. Documentos, grabaciones, análisis forense digital, el dispositivo en sí y sus propias voces atando su plan. No hubo lugar para la negación, solo retrasos. El juicio se fijó para semanas después. Yo estaba lista, más fuerte que nunca, con la certeza de que la verdad estaba de mi lado. Llegó el día del juicio. Me vestí de negro, no por duelo, sino por claridad. Negro era el color de la verdad, de la ausencia del espacio que ellos habían intentado que ocupara y que me habían querido arrebatar. Me senté en la primera fila, la espalda recta, el rostro imperturbable. No me miraron cuando entraron. Alicia bajaba la mirada. Robert buscaba entre los bancos a alguien que lo consolara.
pero no encontró a nadie. Su rostro pálido y delgado reflejaba la culpa que lo devoraba. El juicio duró 5 días. La fiscalía presentó todas las pruebas, la póliza de seguro, la firma falsificada, los correos electrónicos, las grabaciones completas, la voz de Alicia riendo, describiendo el SUV, y Robert detallando el temporizador, los registros de la aplicación, los esquemas del encendido y el código en el teléfono de Alicia. Todo era abrumador en su completitud. La defensa intentó argumentar intención versus acción. Decían que todo había sido teórico, una broma mala, un malentendido entre esposos estresados cuidando a una anciana difícil. Pintaban mi paranoia y supuesta inestabilidad. Pero cuando Evelyn tomó la palabra, presentó todas las pruebas con precisión quirúrgica, desmontó sus argumentos, presentó fechas, marcas de tiempo, testigos expertos en caligrafía y 2 agentes del ATF. El jurado escuchó las grabaciones. Los suspiros se escuchaban en la sala. Al cuarto día Robert pidió hablar. Se levantó con el rostro tenso, los ojos húmedos, y miró al jurado y luego a mí. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Fue idea de Alicia. No pensé que llegara tan lejos. No esperaba que ella lo hiciera realmente. Mamá, por favor, sabes que no te haría daño. Por favor, di algo». No respondí, no todavía. El último día, antes de los argumentos finales, el juez me preguntó si quería hablar. Me levanté. Las rodillas me dolían, pero la espalda se mantenía firme. Caminé lentamente hacia el estrado de testigos. La sala quedó en un silencio absoluto. Miré al jurado, luego a mi hijo y a Alicia, y dije, deberían haber asegurado su dignidad primero. Valía más que el auto que quemaron por mí. Me giré y regresé a mi asiento. La sala permaneció en silencio un instante más. El juez asintió y el juicio continuó. El jurado deliberó durante 3 horas. Regresaron con veredictos unánimes. Culpables en todos los cargos. La sentencia se programó para el mes siguiente. El juez negó la fianza. Robert y Alicia fueron sacados esposados, con su futuro derrumbándose tal como habían querido que se derrumbara el mío. Salí del tribunal en silencio, sin periodistas, sin cámaras. Evelyn a mi lado, su mano sobre mi codo. «No tenías que hablar», dijo. «Sí, necesitaba recordarles lo que intentaron borrar», respondí. Caminamos hacia el sol de Luisiana, más brillante que en meses. Por fin, la justicia había hecho su trabajo. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca del río, Mississippi. El viento trae un ligero aroma a tierra húmeda y sal del río. No es lujoso, pero es mío. Un solo dormitorio, cocina estrecha y una ventana que deja entrar la luz dorada de las mañanas. Me levanto antes del sol la mayoría de los días, como solía hacerlo. Hierve agua en mi vieja tetera de acero. Pongo exactamente 1,5 cucharadas de té negro y espero a que infusione, sin prisas, sin voces, sin pasos tras de mí fingiendo amabilidad. Solo paz. El primer sorbo siempre quema un poco. Me recuerda que sigo aquí. Ya no hay insultos susurrados detrás de puertas agrietadas. No hay platos fríos dejados a un lado en encimeras heladas. No hay que fingir no escuchar el peso del desprecio. Ahora solo estoy yo y la quietud. Escribo en un diario de cuero que me dio Evelyn. Anoto lo que recuerdo. No solo del fuego que intentaron encender, sino de los años antes de la risa de mi esposo, el aroma de los gardenias en primavera, el peso suave de Robert dormido en mi pecho cuando era bebé. Lo escribo todo porque me niego a dejar que la historia termine en llamas. Cada domingo le envío a Evelyn una carta corta, siempre escrita a mano. Le cuento lo que hacen los pájaros,
cómo se ve el río al anochecer. Le hablo de cómo estoy aprendiendo a hornear de nuevo, del nuevo libro que descubrí. Ella siempre responde, a veces con novedades del caso, otras solo compartiendo un recuerdo de nuestra juventud. Ya no me acerco a los SUV. Camino a todas partes, tomo el autobús. A veces simplemente me siento junto al río y observo los remolcadores pasar lentamente, el peso del desprecio. Ahora solo estoy yo y la quietud, arrastrando su peso sobre el agua color crepúsculo. No veo a Robert. No contesto cuando sus abogados escriben ni cuando parientes lejanos llaman solo para ver cómo estoy. Sus voces están llenas de preguntas que nunca hicieron cuando los necesitaba. No le debo nada a nadie ahora, pero me debo a mí misma la honestidad. Colgué un letrero al lado de mi puerta pequeño de madera, tallado a mano por un artesano local. Le dije exactamente lo que quería que dijera. Lo miró de reojo pero no preguntó por qué. Asintió y dijo, es poderoso, está justo debajo del timbre, letras simples sin adornos. Dice, no morí en ese SUV, pero la mentira que construyeron sí. A veces la gente se detiene a leerlo, a veces pregunta si es de un libro. Solo sonrío y digo, todavía no. Luego cierro la puerta con calma, en paz y viva. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. No fue fácil de contar. Algunas traiciones son tan silenciosas, tan lentas, tan planificadas, que casi no las percibes hasta que estás frente a las cenizas de lo que intentaron hacer, sosteniendo la prueba de que tu vida nunca les perteneció. Viví para contarlo. Sobreviví al tipo de silencio que podría haberme matado si no hubiera decidido escuchar mi propia voz nuevamente. Y si estás viendo esto, recuerda algo simple y verdadero. Tu historia no termina solo porque alguien más dice que debe hacerlo. A veces las personas que criaste, a quienes alimentaste, protegiste y por quienes sacrificaste, son las mismas que intentan borrarte. Pero el silencio no es rendición, sobrevivir no es debilidad, es poder, es memoria. Es justicia que camina despacio, pero nunca olvida. Si todavía estás aquí, si esta historia te tocó, si te recordó algo enterrado o te hizo enderezarte un poco, haz una cosa, suscríbete a Grama True Stories. Aquí las mujeres silenciosas finalmente hablan. Aquí nuestras memorias no se descartan por ser demasiado viejas o demasiado tristes. Aquí se honra nuestra verdad cruda, compleja, a menudo dolorosa. Historias reales de abuelas, madres, esposas y hermanas que fueron ignoradas, subestimadas y silenciadas hasta que decidieron hablar. Esto no son cuentos de hadas. Esto es vida real, para que ninguna mujer vuelva a sentirse invisible. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con quien necesite escucharlo. Tal vez un cuidador, tal vez una hija, tal vez tú, porque en este mundo hay demasiado ruido y poca escucha. Y cuando una abuela finalmente habla, querrás escuchar cada palabra. Gracias por escuchar. Gracias por creer que nuestras historias aún importan. No hemos terminado, no ni por un largo trecho.